Hola a todos, hoy os voy a hacer un vídeo completamente en español para hablar de español. Pero antes que les cuente mi experiencia con el español, me parece importante decirles que yo no hablo español perfectamente. Hago muchos errores. La verdad es que el español es el tercer idioma que aprendí en mi vida después del francés y del portugués. Lo que ocurrió también es que lo estudié mucho hasta los 18 años y después lo dejé completamente para concentrarme en el aprendizaje del inglés a la universidad, porque el inglés es el idioma que decidí estudiar para mi licenciatura a la universidad. La meta de este vídeo es de compartir con vosotros mi primer experiencias con el español y es como un story time. En fin, entonces empezamos con mis primeros recuerdos del español que fue cuando era niño. Mi familia es portuguesa, pero nací en París. Mi abuela solía vivir en París cuando yo era joven y también tenía un compañero español. Y creo que fue así que mi familia conoció a mucha gente que era española. Y fue así que empecé a oír español casi diariamente. También el compañero de mi abuela tenía una casa en España, en un pueblo poco conocido en Castilla y León que se llama Veguellina de Orbigo. Es muy gracioso porque es un pueblo muy aburrido, pero pasé momentos muy buenos cuando iba allá. Por ejemplo, yo iba a la piscina casi todos los días porque solo venía en Veguellina para veranear durante las vacaciones de verano. También charlaba mucho con los ancianos que vivían allá porque cuando hablaba con ellos se daban la cuenta de que yo tenía un acento cuando hablaba español. Bueno, la verdad es que cuando era niño mi español era muy limitado, pero yo hablaba muy bien portugués y conocía algunas palabras en español, entonces yo siempre conseguía comunicar con la gente. Y también me gustaba mucho hablar español. Y cuando no entendía a los demás, yo siempre preguntaba ¿qué significa eso? O ¿qué significa bla bla bla? Bueno, yo no siempre entendía las explicaciones, pero todavía lo intentaba. Y cuando yo quería aprender a decir algo en español, yo podía preguntar al compañero de mi abuela, que hablaba francés y portugués muy bien, entonces podía traducir las palabras que yo no conocía. Yo también siempre estaba leyendo en español, pero yo no leía libros, sino que leía carteles de publicidad, embalajes de comida, y fue así que aprendí muchas palabras. Y a veces estas palabras eran útiles para comunicar. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo estaba con mi papá y él no hablaba español nada, solo hablaba francés y portugués. Y entonces yo pasaba los pedidos y pedía zumo de piña o una cerveza, etcétera, etcétera. Yo solo tenía 7 o 8 años cuando hacía esto y los camareros se reían mucho porque yo era la única persona que podía comunicar cuando no estaba con el compañero de mi abuela. Y eso para mi padre era muy gracioso. Y bueno, me parece que fue así que empecé a hablar y aprender el español cuando era niño. Yo era muy curioso y también tenía muchas ganas de aprender el español para poder comunicar con la gente que no podían comunicar con otros idiomas. Y para mí era como un juego que consistía en aprender palabras en español que yo ya sabía decir en francés o portugués. Y eso para mí era muy divertido. Ahora, desafortunadamente, hace mucho tiempo que yo no voy a España regularmente y también ya no hablo tanto español como lo hablaba antes. Como lo he dicho al inicio del vídeo, yo estudié inglés a la universidad y mientras mi inglés se quedó mejor, mi español se quedó peor. Y por esta razón, hacer un vídeo en español para mí fue un desafío. Yo todavía entiendo muy bien el español cuando lo oigo o cuando lo leo, pero hablarlo es mucho más difícil porque no me acuerdo de las palabras a veces o mezclo con el portugués porque hablo mejor portugués de que español y entonces mezclo siempre. Y es muy gracioso porque cuando hablo con gente española o gente que habla español, a veces no me entienden bien porque yo mezclo con el portugués, entonces no se enteran. Lo sé, es una pena que yo no practico más el español porque yo solía tener un nivel bastante alto, pero más recientemente intenté ver series en español para
intentar practicar un poco, pero la verdad es que el español ahora no es mi prioridad, sino que es el japonés. Bueno, es eso, pero también el facto de que es difícil para mí de mantener todos mis idiomas. Pero tengo suerte porque en mi trabajo hay gente que habla español conmigo, entonces casi todos los días tengo oportunidades para practicar un poco el español y al menos intento practicarlo lo más que pudiera. Oh my god, back to English. So this video was so hard to make because I kept having to think about which words to use, correcting myself many times, but it was fun anyway. It was a good challenge, and I will see you next week. Adios!